Nuestra preocupación es las regiones, la realidad en esta segunda ola. Y desde luego, para comentar de algunas propuestas, puntos de vista desde el lado dirigencial, profesional y empresarial, lo mencioné al ingeniero Carlos Durán, a quien doy la bienvenida. Él es presidente de Perú Cámaras. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Rómulo. Gusto saludarlo, estar en su programa tan importante, sobre todo que se enfoca en un sector fundamental en nuestra actividad económica, que son las pymes, y a través suyo saludar a toda su audiencia. Muchas gracias por hacer lo posible. Sé que estás con la agenda bastante, digamos, saturada, como muchos de los dirigentes, y con preocupaciones a la vez. Nos llegó una nota de prensa donde usted, como presidente, y la institución a la que representa, tienen una mirada en esta segunda ola que nos enfrentamos en el país frente al COVID-19. Por favor, si puede comentarlo. Bueno, en realidad tenemos primero que reconocer que estamos en una segunda ola, como bien mencionas, dentro del proceso de la pandemia. No es un efecto y una circunstancia particular de Perú, está pasando en todo el mundo. Las principales economías del primer mundo están sufriendo también este embate, en algunas condiciones bastante difíciles también y con mucha preocupación. Entonces, nosotros no hemos sido ajenos a ese efecto de segunda ola. Quizá no la esperábamos con tanta velocidad y con este segundo impacto que está generando demasiados niveles de contagio y una saturación del sistema de salud pública, que es lo que preocupa, porque eso al final de cuentas va a afectar la capacidad de respuesta para atender a los peruanos. Entonces, primero, reconozcamos que estamos en una situación sanitaria complicada y que es importante tomarlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, porque está en juego no solo nuestra salud, sino la salud de nuestros familiares, amigos y en general de la población peruana. Dicho esto, también es importante reconocer que ya hemos tenido experiencias en el año pasado sobre situaciones críticas sanitarias y las medidas que se tomaron, y creo que nos debería de servir como ejemplo para no cometer los mismos errores. Recordemos que el año pasado tuvimos una de las cuarentenas y medidas, digamos, muy estrictas, de las más rígidas en el mundo, y en la región sobre todo, para compararlos con países de la región, y lo que significó una caída importante de la actividad económica del país. Solamente recordemos que en el segundo trimestre caímos casi 30% del PBI, y eso ha llevado a que el año 2020 seamos la economía con las tasas de caída de su PBI más grandes del mundo, ¿no? Cercana alrededor del 12 al 13%. Y a pesar de ese esfuerzo, ¿no?, inmenso económico, de encierro, pues tampoco hubo mucho éxito en el control del contagio y la pandemia. O sea, tuvimos indicadores muy altos, entre los primeros países con niveles de contagio, el país con niveles de mayores muertos por cada millón. Entonces, tenemos que ser un poquito más coherentes con las nuevas medidas, creo, en el reflejo de lo que pasó el año pasado. Estamos de acuerdo con las primeras medidas en cuanto a clasificar las regiones de acuerdo a la dinámica de la pandemia, y esto significa pues darle un enfoque más territorial a las medidas que puedan contener la pandemia y así salvaguardar la salud de la población. En quizá donde estamos viendo que se está generando un poco de poca predictibilidad e incertidumbre en los agentes económicos son en las medidas de política económica que acompañen esas medidas sanitarias. No podemos generar un shock de oferta y un consecuente shock de demanda si no compensamos de alguna manera a las familias, y como bien lo mencionaban en la entrevista anterior, pues tenemos que reconocer que somos una economía en un 70-80% informal. Somos una economía que se basa mucho en el emprendimiento individual de los microempresarios, y que dependen muchísimo del día a día, de la actividad económica diaria. Ellos no trabajan presupuestos anuales, presupuestos quinquenales, no hacen su plan de inversiones. Ellos miran su corto plazo, su día, su semana, su mes. Más de eso no va. Si le generamos un corte y un freno a su actividad cotidiana, le estamos prácticamente condenando a no tener ingresos, y esos ingresos no le va a permitir
tener una capacidad, digamos, de sobrevivencia, ya no solo económica, sino ya también familiar. Entonces, y eso se ve mucho más todavía en las regiones, porque en las regiones de nuestro país hay actividades económicas que ni siquiera habían todavía comenzado a activarse, ¿no? Dentro de la famosa fase 4. Hay regiones que viven de servicios, hay regiones que viven del turismo, por ejemplo, que es un sector golpeado, es un sector realmente que ha tenido de los impactos más grandes, no solo en el Perú, a nivel mundial, pero acá más todavía porque el sector turismo está conformado casi por 2,5 millones a 3 millones de trabajadores que directa o indirectamente forman parte de la cadena del servicio turístico, y muchos de ellos son invisibles para los radares de las instituciones del Estado que han estado tratando de apoyar, porque son pequeños artesanos en las provincias y en los distritos más remotos de nuestro país, son guías turísticos, son personales que trabajan de manera independiente y que dan servicios a diferentes hoteles, restaurantes, etc. Entonces, existe esa dinámica que creo que en estos momentos deberían de formar parte de una estrategia del gobierno, así como hay una segunda ola de la pandemia, tiene que haber necesariamente una segunda ola de reactivación, una segunda ola de impulso fiscal y monetario para apoyar a los sectores más vulnerables, pero de una manera más inteligente, porque hay sectores de la actividad económica que van a seguir produciendo, se han recuperado, están en una situación mucho más sostenible, pero hay otros que sí están muy golpeados. Entonces deberíamos de enfocarnos y apuntar estos mecanismos de ayuda y de rescate, de sostenibilidad y de liquidez a esos sectores que sí están siendo muy vulnerables en este momento. Ajá. Carlos, ¿se refiere, por ejemplo, a una segunda ola de Reactiva Perú, a una segunda ola del FAE MIPE, que hablar del FAE Agro no sería porque hasta ahora no arrancó, ¿no? Entonces el FAE Turismo me parece que tampoco arrancó. Bueno, en esa misma línea de lo que yo mencionaba, veamos atrás lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y el tema de Reactiva y los FAES en general no se desarrollaron muy bien, que digamos. Las expectativas de cobertura con estos préstamos y con esta cantidad de dinero que se asignaron no llegaron a cubrir la capilaridad y a los sectores que realmente sí lo necesitaban. En los casos de Reactiva, por ejemplo, se habrán beneficiado aproximadamente unos 500,000 a 550,000 empresas. Recordemos que el universo empresarial es de casi 3 millones de empresas, entonces no llegamos a cubrir una gran parte. En términos de fondos, solamente se atendieron a casi 40% del sector de la pequeña y microempresa, cuando el universo empresarial peruano, el 95% es pequeña y microempresa. Entonces ahí hay un descalce, hay una desproporción. Pero bueno, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Y ya que menciona Reactiva y los FAES, lo primero que debería hacer el gobierno hoy día es decir, señores, reconocemos que la reactivación económica en el 2021 no se va a dar en algunos sectores como se estaba esperando. Por lo tanto, aquellas empresas de esos sectores que recibieron préstamos de Reactiva o recibieron préstamos de FAE y tenían condiciones de crédito de 1 año de periodo de gracia y 2 a 3 años para pagar estos préstamos, se les tiene que extender el periodo de gracia por lo menos 1 año más y darles, aunque sea 1 año a 2 años más, para pagar esos préstamos. Si no reperfilamos la deuda de estas empresas que han estado, siguen y seguirán estando golpeadas, por lo menos en lo que queda del 2021, vamos a hacer que a estas empresas le va a tocar empezar a pagar los préstamos en abril, mayo, junio, y no lo van a poder hacer. Entonces, ¿para qué vamos a quedarnos sin tomar decisiones? De una vez, reperfilemos esas deudas de manera inteligente, sectorialmente, dirigidas para darles un poco más de respiro económico y darles periodos de gracia mayores. Y los fondos que no han sido ejecutados, tanto de Reactiva, han sobrado como 3.000 millones de soles de Reactiva que no han sido subastados, y los FAE MIPES y el FAE Agro que no se han asignado, pues de una vez, démosle una velocidad en el desembolso y utilicemos mecanismos que estén más cercanos a las microempresas, cajas rurales, cooperativas. Entendemos que no son entidades financieras que participan en la subasta de repos del Banco Central de Reserva, pero creo que sí están reguladas por la SBS. Hoy día un microempresario ya no está esperando que le den un préstamo con 1.5 o 2% de interés. Está dispuesto a recibir 6% de interés, está dispuesto a asumir ese compromiso, pero lo que necesita es liquidez. Entonces,
veamos de ejecutar, como bien mencionas, aquellos programas de apoyo que no han sido distribuidos para comenzar como una medida de reactivación. Y después pensemos si hay un Reactiva 3 o un Reactiva 4 o cualquier otro mecanismo que ayude a generar liquidez y que no se rompa la cadena de pago y que no se pierdan más empleos, sobre todo. Un punto importante que has señalado dentro de todo, que desde luego es importante, pero digo relevante en todo caso, es este tema de evaluar lo bueno que se hizo y corregir rápidamente aquellas deficiencias. Pero para eso, desde mi opinión, es trabajar justamente con los actores. Ustedes como Perú Cámaras están en todo el país. La cadena de cooperativas está en todo el país. Hay organizaciones, como yo también represento una organización, que estamos en todas las regiones. Entonces, hay organizaciones establecidas, pero pareciera que las medidas que se han adoptado y que incluso se estarían adoptando, porque yo miro aquí en el anuncio del presidente Francisco Sagasti, dice apoyo tributario a empresas en regiones en riesgo muy alto y extremo. Es genérico para mí y la gente está esperando que se puntualice. ¿Cómo lo ves en tu experiencia, Carlos, en este lado ya más gremial? Bueno, justamente lo que estoy tratando de sugerir es una segunda ola de reactivación, pero mucho más inteligente, mucho más selectiva, que reconozcamos qué sectores de la actividad económica realmente la están pasando mal y la van a seguir pasando mal. Decir en general y en términos generales es un aspecto declarativo, pero nosotros quisiéramos hoy día, en la urgencia en la que estamos, que se aterrice rápidamente. O sea, si se anuncian medidas de restricción que van a generar un shock de oferta y lo más grave, van a generar un shock de demanda en determinados sectores de la economía, la pregunta es, y bueno, ¿qué ha pensado usted para compensar ese shock de demanda? No basta simplemente decir, bueno, no, vamos a entregar créditos. No, bueno, ¿cómo? ¿A quién? ¿A qué sectores? ¿Quién los va a canalizar? Y si miramos hacia atrás de las cosas que se han hecho, hay una cosa positiva que se hizo, por ejemplo, que deberíamos de repetirlo inmediatamente, que es el subsidio de la planilla. Muchas empresas hoy día, de acuerdo a la región en la que se encuentran, están probablemente en una situación en la que sus ingresos van a ser cero. ¿Qué decisiones tienen que tomar un empresario en esos casos? Dice, ¿solo va a ser 15 días? No hay mucha predictibilidad. Quizás nos van a volver a dar 15 días más, como antes sucedió, nos pusieron 15, después 30, después 60 y terminamos 4 meses encerrados. Entonces, ya se está dando el caso que están reduciendo personal, porque claro, no van a poder mantener una planilla, pero si el gobierno el año pasado hizo un subsidio a la planilla que fue muy rápido, eficiente, a través de la SUNAT, con un depósito y una transferencia en la cuenta corriente de la empresa, con un subsidio del 35% de la planilla para aquellos trabajadores que ganaban hasta 1.500 soles, creo que ahora se podría implementar exactamente lo mismo porque funcionó bien con unas pequeñas variantes. Quizás un poquito más del 35% del subsidio de la planilla y darle una valla un poquito más alta hasta 2.500 soles de salario promedio. Entonces, eso va a inyectar liquidez a las empresas, va a permitir que las empresas tengan un poquito de oxígeno, mantengan el empleo, paguen salarios, porque las empresas que reciben ese subsidio no pueden reducir su planilla, entonces van a pagar salarios y ese salario va a generar consumo y vamos a mantener un círculo y un circuito económico todavía en situación de dinámica, no estático, no parado. Ese también es una buena recomendación de algo positivo que se hizo el año pasado. Y el otro tema que es fundamental y que también somos conscientes que se tiene que hacer es un apoyo directo al agro. Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio respectivo que ve el tema agrícola y estamos firmando convenios con las agencias encargadas de ejecución de determinados programas como AgroRural. Gran parte del agro se desarrolla en las regiones y en las partes rurales. Es agricultura familiar, es agricultura de sobrevivencia, pero tienen una dinámica tal que son los que aseguran la alimentación de la población, son los que generan la seguridad alimentaria en nuestro país, porque ellos no exportan esos productos van al mercado, nuestras papas, la mazua, la oca, la quinoa, el arroz, el maíz, etc. Esa agricultura está muy golpeada por esta pandemia. Y son gente invisible porque no tienen RUC, no tienen identificación para poder recibir el apoyo. Entonces, estamos trabajando un proyecto
para repotenciar algo que funcionó bien el año pasado, que eran los mercados itinerantes, de la chacra a la olla, ¿no? Entonces queremos cubrir en la mayor cantidad de las regiones, con el apoyo de las cámaras de comercio regionales, para poder articular un precio justo para los productores y juntar la oferta y la demanda, capacitar a estos pequeños productores para que puedan poner sus productos en el mercado, trabajar coordinadamente con los gobiernos locales y regionales para que habiliten espacios amplios y abiertos donde puedan estar instalados estos mercados itinerantes, y a su vez quizás también servir para que estos pequeños productores se puedan articular con los grandes productores de agroexportación. Porque este sector de agroexportación que ha venido siendo muy golpeado en las últimas semanas y meses por este tema de la ley agraria y la derogatoria de la ley y una nueva ley que salió en el Congreso y que ahora se está discutiendo el reglamento y que pone también en riesgo de alguna manera la predictibilidad de las inversiones en este sector importante de nuestra actividad económica, puede ser un motor que encadene, articule, ¿no? Y jale a los pequeños productores agrícolas que tenemos en el resto de nuestro país. Ese tipo de acciones deberían de empezar a canalizarse y a impulsarse de manera mucho más rápida y mucho más directa. Creemos importante reconocer sectores vulnerables y aplicar medidas inteligentes y enfocadas a apoyar esos sectores durante este proceso de recuperación económica. Bueno, yo desde luego valoro mucho la buena intención y el liderazgo suyo a través de Perú Cámaras. Sin embargo, en el tema de los exportadores tengo mis dudas porque han pasado, digamos, muchos años con muy buenos beneficios y con muy buen avance para la bandera peruana, ocupando lugares importantes, llámese los arándanos, llámese la palta y otros, bien en ese lado, pero como muestra de un buen gesto de responsabilidad social, creo que son muy pocas las empresas que podemos quizás contarlo, ¿no? Sin embargo, hay que hacer esfuerzos, sí, de acercar a este orden de articulación, sobre todo con este gran grueso a la que mencionas, de la agricultura familiar, de aquellos que no tienen un RUC, que no manejan incluso Internet, que no llega incluso el Internet a muchos lugares donde están estos campesinos. Bueno, claro. Carlos, por ahí cerrando, sí. Eso es cierto. Sí, te escucho. Ahora, yo lo que quisiera, yo no defiendo lo que no se puede demostrar de manera objetiva. A mí me gusta que las cosas se digan claras y concretas. El sector agroexportador es un sector que ha permitido que el país, primero, se posicione en el mundo como un país con una capacidad increíble de responder ante las demandas de productos de altísimo valor en el mundo. Hemos tenido la capacidad de crear una industria que casi no era nada hace un par de décadas atrás y hoy día representa el segundo o tercer sector en generación de divisas, generación de empleo y empleo bastante formal. Pero existe en todo, como en toda profesión y como en todo sector económico, existen también empresas que no cumplen con las condiciones laborales y con la situación, digamos, de clima laboral adecuado. Y eso tiene que estar a cargo de los organismos reguladores para que fiscalicen y hagan su trabajo. El hecho de que las empresas generen utilidades, no existe una empresa que nazca para no generar utilidades. Eso no es. Las empresas nacen para hacer unidades económicas que generan y dan rentabilidad. Y en ese sentido, pagan impuestos. Y los impuestos tienen que revertir en bienestar a la población. Es lo mismo que se hablaba del sector minero. Lo que pasa es que estamos nosotros acostumbrados a pensar que hoy día el sector privado, el Estado se privatice. La labor del Estado no se puede privatizar. El Estado tiene que seguir construyendo escuelas, el Estado tiene que seguir construyendo carreteras, el Estado tiene que seguir haciendo infraestructura con los impuestos que todos los peruanos pagamos, no solamente con los impuestos que pagan las mineras, las agroexportadoras o las pesqueras o las empresas pequeñas o medianas. Ese es el gran problema, que el Estado ha estado ausente y sobre todo eso lo vemos en las regiones. Entonces, cuando un área de influencia de un sector importante como la minería o la agroindustria, y la gente se voltea y dice, a ver, el país está creciendo y yo sigo teniendo las mismas carencias. Este es un crecimiento desequilibrado, porque no me está llegando los beneficios de ese crecimiento.
¿De quién es responsabilidad que le llegue los niveles de bienestar a la población? De la empresa, que es unidad económica, que tiene derecho a generar su rentabilidad y generar resultados económicos positivos cumpliendo la ley y haciendo las cosas como corresponde, o del Estado, que recauda los impuestos de todos los peruanos y tiene que llevarle bienestar a esa población, o tiene que la población tener que reclamarle al privado para que le construya la posta médica, para que le construya la carretera, para que sus hijos puedan ir a la escuela, que implemente la escuela. No, señor. El Estado no puede renunciar a esa responsabilidad constitucional. El Estado no se puede privatizar. Y el Estado eso es lo que ha hecho. Ha abandonado su rol en muchas partes del país. Y entonces, ¿qué sucede? Decepción. Estoy de acuerdo, Carlos. Sucede un reclamo legítimo de la población que no tiene bienestar y no tiene capacidad ni oportunidad de desarrollo. Entonces, equilibremos las cosas. Mandemos un mensaje equilibrado y objetivo y tengamos conciencia. Yo estoy de acuerdo. Si en el país no se generan las condiciones para inversión, vamos a seguir siendo un país en vías de su desarrollo. Y yo quisiera añadirle algo más. Si nosotros no tenemos la suficiente capacidad de generar una institucionalidad adecuada y no la precaria y débil institucionalidad que tenemos en nuestro país, nunca vamos a ser un país de primer mundo. Por más crecimiento económico, por más desarrollo de los sectores económicos del país, siempre vamos a seguir siendo un país subdesarrollado porque nuestro Estado va a seguir siendo un Estado de tercer mundo. Entonces, apoyemos y apuntalemos a que tengamos un Estado sólido, que tengamos instituciones que cumplan con su rol y con su función y que velen por el bienestar de la población. Y claro, aquel empresario o persona o profesional que no cumpla la ley, que le caiga la ley encima. Eso es el verdadero Estado de Derecho y un Estado de bienestar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir con nosotros y con todos los que están en la plataforma una posición que obviamente respeto, no necesariamente comparto todo, pero respeto, y en varias cosas que sí coincido. El Estado no puede ni debe renunciar a la responsabilidad que tiene, totalmente de acuerdo. Tenemos algunos enemigos que juntos debemos de combatirlo, que ese es el enemigo de la corrupción, que es el enemigo de aquella banca que realmente haciendo uso de la ley ha colocado a más de 200% de interés, aprovechando el desconocimiento de la micro y pequeña empresa. La culpa de la informalidad no es del emprendedor. La culpa de la informalidad es el manejo que se tiene desde las instituciones del Estado. Tenemos ejércitos de fiscalización distribuidos en diversas instituciones. ¿Y cuántas instituciones tenemos promotoras, descentralistas? Ahí es donde hay que trabajar. Y ahí coincidimos plenamente. La sobreregulación no lleva a nada. Tenemos que ser una economía mucho más competitiva, que facilite la labor del emprendimiento, no que le ajuste el cuello al emprendedor cuando recién está comenzando. Tenemos que permitir una mayor flexibilización en todos los aspectos que hagan que nuestro país sea competitivo. Si no crecemos en competitividad en los próximos años, no vamos a obtener tasas de crecimiento importantes en nuestra actividad económica.